Contame, Violetita Ortiz Berea, ¿qué es el síndrome de Tourette? Bueno, el síndrome de Tourette es un síndrome que, bueno, yo lo voy a explicar con mis palabras, quiero pedir perdón a los especialistas porque obviamente no soy una profesional en el Tengo tema. escenas para mostrar de... Ah, sí. Es un síndrome que se manifiesta más o menos en la infancia o en la adolescencia y se presenta visiblemente a partir de los tics nerviosos que pueden ser físicos o fónicos, con sonidos. Y bueno, te acompaña toda la vida. Es un síndrome que no tiene cura, pero que se puede llevar adelante a través de terapias. Se pueden reducir mucho los tics y tener una vida dentro, no sé, la palabra normal es medio extraña, pero lo más así normal posible. Igual, la verdad es que sí, que no afecta a ninguna otra cosa que no sea como lo visible, ¿no? Pero esas palabras que dices... Eso se llama coprolalia, que es cuando, bueno... Porque dice algunas palabras terribles. Malas palabras o cosas indebidas. Eso solamente lo tiene el 15% de las personas que tienen Tourette. Quiero aclarar esto porque muchas veces dicen, no, pero no sé, mucha gente tiene síndrome de Tourette y no tiene esta característica que es el de la coprolalia. Entonces, capaz no se sienten identificados en eso. Entonces digo, solamente el 15% tiene la coprolalia. El otro es solamente por tics o, bueno, eso, tics fónicos, sonidos. Bueno, viste que muchas, no sé, yo he conocido varias personas que tenían. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, ¿ustedes no? No, nunca. Ah, bueno. Ay, qué rico. Yo conocí uno de los chicos que estaba ahora en la clínica, un nene de 17 años. Sí. ¿Que tenía este síndrome? Sí, de este síndrome que fue internado ahora con el papá. Ah. Pues no se puede internar con... Solos. Claro. Mira, yo lo busqué, ¿no? Fue identificado en 1885 por Georges Gilles de Tourette. Consiste en tics motores o fónicos o movimientos y sonidos fuera de lo normal. Claro. ¿Y tuviste alguna crítica por esto? Bueno, en un principio llamó mucho la atención. Yo, sinceramente, estoy muy contenta de que estemos hablando acá de esto y que se hable. Despertó algunas polémicas, sí. Sí, pero la verdad que todo suma porque, como decía él, que ante la ignorancia uno puede comportarse de manera desagradable, como le pasó con su profesor. Entonces, ya está, se sabe lo que es y listo. Entonces ya me parece que... Lo haces muy bien, Violeta. Se naturaliza, muy difícil lo que hace. Entender más el tema. ¿Podemos ver un adelanto de las estrellas? Que vos no lo viste tampoco, Viole. Así que adelante, señor director, lo vemos. Si no te veo, que seas muy feliz. ¿Que no vas a venir a la iglesia? Sí, voy a la iglesia, pero viste que por ahí no tenemos un ratito para estar solas, así que yo te diga esto. No, igual yo siempre voy a querer un ratito para estar sola con vos y charlar y eso. ¿Sí? Sí. ¿Y con quién vas vos? ¿Por? No, para saber. Flor, ¿Qué? ¿te pasa algo más a vos? ¿De qué? Sé que estás nerviosa, te casas hoy. Claro. ¿Pero algo más te pasa o no? ¿No? ¿Segura? Sí. Segurísima, ¿por qué? Hace tiempo que te noto rara. ¿Con qué? No sé, me haces preguntas raras, Flor. ¿Qué pregunta? No soy la misma Flor que yo conocí antes. ¿Qué pregunta? No tengo ninguna pregunta rara. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta rara? No, me estás poniendo nerviosa. Miranda, nerviosa. Estoy tratando de estar justamente. Mirá lo que te hablas de porque estoy nerviosa que te casas. Sí, bueno, por eso. Uf. Bueno, dame un abrazo. Ponete contenta, perdón. Está muy linda. Dale. ¿Y? Sí, están todos, Flor. Está todo el mundo, Dale, boluda, bajá. No puedo. Flor, ¿Está bien? ¿Te querés copiar de mí? Dale. ¿Qué pasa? No puedo. Porque se casa el personaje. Mañana se casa, ¿no? Pero no sabemos. Oíme, ¿cómo es la relación con las otras chicas? Qué bien están todas, qué bien, fantásticas. Están tan naturales, como si estuvieran en la casa. Que tenemos esos diálogos, buena relación, ¿ustedes ponen de su cosecha, improvisan? Sí, ponemos y bueno, y después también tenemos un gran guión de Marta Betoldi. Sí, la verdad es que generamos ahí un vínculo muy lindo entre las 5. Mirá, tiene un nivel de audiencia altísimo además, altísimo, sí, un rating muy alto. Mucha suerte. Pero rompemos el mito ese de que 5 mujeres y esas cosas
que dicen que ¿Vos sabés siempre que tuve una experiencia... No, pero se totalmente llevan bien ustedes. increíble. Una total No hay ningún armonía, qué conflicto. bueno. Qué suerte. Hay que estar 5 mujeres juntas 5, trabajando. ¿no? Pero la verdad es que yo trabajé Los muchas egos veces con ahí salen mujeres, a ¿no? relucir, ¿eh? Pero son sanas, me da la sensación que son 5 Sí, son mujeres sanas, que son sí. sanas, ya están... Sí, pero eso no es una cuestión de género, Mirta. Claro, Sí, claro. bueno, Los cinco egos. mujeres. No, hay 5 varones que, mi amor. Pero somos más que esos, el varón No, es... los competitivos que son entre ellos también, por favor. Bueno, mira, no toquemos No, pero en el las tema, mujeres te pido, influye por también favor. el tema físico también, ¿no? Quién está más mona, quién se viste Sí. mejor, quién es más joven de todas, la más joven, ¿no? También influye todo eso, que los hombres menos se me ocurre, ¿no? El hombre es más, bueno, qué sé yo, no voy a No, hablar de pero eso, también porque- el tema del Las más 5 son poder entre los fantásticas, las 5 varones. son estupendas. Sí, la verdad que sí, entonces es un elenco hermoso. Y Hermoso, todos con los varones lindísimo. también, y todos nos llevamos increíble, ¿no? Vos sabés que Mauricio Dayú también sufría el síndrome de Tourette en Tok Tok. Tok Tok. Lo siguen representando, así que Sí, es un éxito. dice palabrotas y palabrotas. Y la gente No la se vi la ríe. obra y la iba a ir a ver, pero después dije, no quiero que... Te influya. Claro, que me influya para cuando yo tenga que actuarlo, pero ahora ya está, ahora que ya está... ¿Y te casás con Nazareno Casero o no? No sé, Mirta. No lo No dice, tenemos, no lo que dice. decir nada. En la En ficción. realidad, la ficción, casar no me hay que decir casé nada. porque me casé por civil ya con Nazareno hace 2 capítulos atrás. O sea, que casada estoy. El tema es ahora la iglesia. Parece que, bueno... Porque tengo una confusión con una chica. Sí, ya sé, sí, ya ha salido. Sí. Con Qué Jazmín, bien está, es muy buena actriz. Julieta Nair Calvo, sí. Excelente actriz, sí.